la bienvenida a todos los compañeros a este primer encuentro de nuestro taller acerca de la meditación. El día de hoy, entonces, este curso de meditación abarcará básicamente sobre lo que es la meditación y las neurociencias, ¿no? Como les decía hace un momento, pues muchas disciplinas actualmente, como la misma psicología, la biología, eh, las neurociencias, la neurología, están muy interesadas entonces en el campo de la meditación por todos los hallazgos y las evidencias científicas que se han encontrado para el bienestar del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre unas pequeñas normas del grupo, que creo que será importante también repetirlas en los siguientes talleres. Eh, Vamos entonces a tratar de mantener la confidencialidad, es decir, vamos a hablar a veces de temas que a lo mejor son muy personales o individuales, entonces vamos a tratar de mantener pues esa confidencialidad, el respeto, dirigirnos siempre respetuosamente, amablemente. Vamos a hablar también específicamente sobre las prácticas para no salirnos del tema. El tema de hoy es neurociencia y meditación. Entonces, siempre tratando de enfocarnos en el tema y en el presente, ¿no? No hablar tanto del pasado, de experiencias pasadas, a no ser de que amerite o que traiga un aprendizaje para la clase. La otra norma también es la de no juzgar, ¿sí? Tratemos de mantenernos muy equilibrados, muy ecuánimes a nivel mental para no dejar que la mente vuele mientras los compañeros hablan o recibimos esta información. Y la puntualidad, ¿sí? Tratar de siempre iniciar puntualmente a las 7:30. El día de hoy, pues, hemos dado 5 minutos a ver si alguien más ingresaba. Sin embargo, es importante también eso. Si ustedes quieren añadir algún punto más a las normas del grupo, pues bienvenidos sean, les escucho. Algo que les ayude a sentirse más cómodos o más seguros en estas clases que las estamos haciendo de manera online. Ok, asumo entonces de que todos estamos de acuerdo, de que no hay ninguna otra norma que podamos añadir a estas normas o reglas del grupo. Bien, en el chat les habíamos pedido entonces que como materialito didáctico, pues nos consigamos unas pasas. Bien, en el chat les habíamos pedido entonces que como materialito didáctico, pues nos consigamos unas pasas o arándanos para poder hacer un ejercicio. Ok, entonces yo les voy a tratar de mostrar, aquí en este caso he sacado 3, ¿sí? Les voy a pedir entonces que desde este momento pues tomemos una pasa, cualquiera de ellas, ¿sí? Y vamos a comer la pasita, ¿sí? Entonces cojamos la que más nos guste y procedemos a comernos esa pasa. Una sola, ¿verdad, Diego? ¿Sí? Una sola pasa, por favor. Muy bien. Y cuando vayan terminando, como no les puedo ver, entonces solamente que me digan un sí o un ya terminé. Sí, ya terminé, Diego. Muy bien. Ya le acabé de masticar. Ujú, Sí, ya terminé. También lista, Diego. muy bien. Las personas que van llegando se van sumando entonces al taller. Vamos ahora entonces a escoger o tener a la mano una segunda pasa. Aquí les muestro entonces mi segunda pasa. Y ahora les voy a invitar a tomar una nueva actitud sobre esta pasa, ¿no? Y específicamente sobre el cómo estamos comiendo esta pasa. Entonces, imaginémonos por un momentito que esta pasa o el fruto que tiene cada uno es la primera vez que está en sus manos, ¿sí? Nunca lo habían visto.
Probablemente viene de algún lugar lejano del mundo y nos genera mucha expectativa, nos genera mucha curiosidad. Y esa curiosidad, entonces, la vamos a aplicar en poder ir mirando, explorando cómo es esta pasa, cómo es este arándano, cómo es este platanito frito, ¿sí? Y vamos a hacerlo con mucha atención y un poquito más lento de lo que normalmente lo hacemos, ¿no? Entonces, les invito desde este momento, ahí en sus casas y en silencio, primeramente a prestar toda su atención a lo que están viendo delante de ustedes. Entonces, observen la forma que tiene la pasa, pueden observar también sus colores, pueden observar las texturas, a lo mejor hay sombras, hay brillos, hay diferencias de colores, algún elemento que tal vez nunca le presté atención o no me había percatado que tiene y me tomo mi tiempo para mirarlo, para observarlo, no hay prisa. Y ahora les invito a que también puedan como sentir, ¿sí? Además de observar, traten de sentir, por ejemplo, el peso que tiene esta pasa, ese arándano, ese platanito sobre la palma de la mano. Si quieren, pueden incluso cerrar un ratito los ojos. Traten de darse cuenta, ¿tiene algún peso? ¿Tiene alguna temperatura? El espacio que ocupa en mi mano o en los dedos, como la tengan sujeta, y cuál es la sensación que se produce en mí al contacto con mi piel. Todo eso con mucha atención, sin prisas, sin juicios. Muy bien. Ahora vamos a acercar este fruto hacia nuestra nariz y ya cerca de nuestra nariz vamos a prestarle atención a el olor que tiene. Sentimos, percibimos el olor o tal vez los olores. Podemos intentar a diferentes alturas, más cerca, más lejos, en cada fosa nasal, la distancia suficiente como para poder determinar el olor que desprende esa pasa, ese arándano, ese platanito y las sensaciones que se van levantando en mí. Ahora vamos a intentar llevar la pasa hacia la zona de nuestra boca. Podemos sentir el contacto con los labios mientras la vamos introduciendo lentamente y le vamos a dar un primer mordisco con toda la atención, con mucha conexión con ese mordisco y determinamos el sabor, los sabores, todo lo que se produce. Masticamos lentamente, percibimos la experiencia en la boca, en la deglución, a nuestro propio ritmo, sin pausas. Y cuando hayamos terminado, les invito también un ratito a cerrar sus ojos y poder reflexionar en dónde estuvo esta pasa, en dónde estuvo este arándano, en dónde estuvo este plátano antes de haber estado aquí en mi mano. Posiblemente estuvo en el campo, allí recibió cuidado, recibió cariño de las personas que le cultivaron, le cosecharon, recibió también el alimento de la tierra, del sol, de la lluvia, del aire,
y luego fueron escogidos y llevados hacia otro lugar para ser procesados también por otras personas o por las manos de otras personas. Y finalmente fueron seleccionados y llevados a otro lugar en donde asimismo otra persona, otro ser humano, la escogió para que llegue ahí a sus manos y haya estado en este momento con ustedes y ahora forma parte de su cuerpo. Reflexionamos en silencio. Muy bien. Y salimos del ejercicio. Entonces, vamos a comentar sobre el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Hemos comido 2 pasas o 2 arándanos, 2 platanitos, ¿sí? Y quisiera entonces escucharles cómo fue esa experiencia para ustedes, ¿no? ¿Cómo fue la primera experiencia? ¿Cómo fue la segunda? Eh, ¿Alguna comparación tal vez entre el primer momento y el segundo momento? Entonces, asimismo, les voy a ir nombrando para poderles ir escuchando. Vamos con Renata. ¿Cómo le fue, Renata? ¿Qué podemos decir de este? Bueno, sí hubo diferencia porque en la primera oportunidad era como que uno se fijó en el sabor dulce, medio cítrico, eh, y ya uno realmente ya solamente lo comió. Sin embargo, la segunda vez, pues, ya realmente tenés la oportunidad de haber revisado su forma, su tamaño. No sé, mi criterio fue de que como que uno aprovechó mucho más, realmente lo saboreó mejor y como que también toma mucha más conciencia del ejercicio. Más conciencia, entonces. Esa fue su experiencia. Sí, sí, justamente. Bueno, gracias, Renata. Vamos con el guitar. Bien, en la primera vez sí me la comí más rápido, normal, como cuando uno come. Eh, sí sentí la textura en la lengua y realmente como es tan pequeñita, más bien me llamó la atención el bocado tan pequeño. En cambio, en la segunda vez, poniéndole cuidado al olor, al aroma que trae la pasa, tratando de visualizar desde dónde vendrá. Quizás viene desde Chile, quizás viene desde un campo de uvas de Perú. Entonces, reflexionando sobre todo esto, ya como que le pongo mucho más conciencia y me doy cuenta que la primera mordida, a pesar de que era media pasa, saboreándola, masticándola y tomándose el tiempo, realmente uno lo puede disfrutar muy bien. Mi reflexión es de que si cuando comiéramos todos los días pusiéramos este cuidado, disfrutáramos más de nuestra comida, nos alimentáramos mejor y tal vez no necesitamos comer tanto, porque con esta pasita, al masticarla bien, realmente se siente bastante satisfacción. Creo que la diferencia sí es, como dicen los compañeros, es el estado de conciencia con la que comí la segunda vez. No tanto así la primera. Eso puedo decir, Diego. Bueno, muchas gracias, Edguitar, por su experiencia, por compartir su experiencia. Vamos con Freddy. La primera experiencia que tuve yo tuve arándano. Sentí su sabor primero cuando le sale la boca
y lo sentí agridulce y tomé conciencia de lo que estaba saboreando, pero no de todo lo que sucedió en la segunda experiencia, que pude olerle, que antes no lo había hecho, sentir ese olor que tiene característico, sentir más ese sabor, eh, percibir la textura con el tacto y también percibir su forma y, y textura también. Eh, la información fue más completa y con la reflexión mucho más. Eh, Puedo decir que la segunda vez fue más completa la información totalmente y con más conciencia. Bueno, muchas gracias, Freddy, por compartir también su experiencia. Y por último, vamos con Gloria. No sé si Gloria alcanzó a hacer el ejercicio completo o que nos comparta cómo fue su experiencia o comprensión del ejercicio. Sí, buenas noches, disculpando que llegué un poquito atrasada. No pasa Justo nada. yo cuando ya abría el video estaba introduciéndose usted la panza en la boca, pero igual yo ya sabía que había que tener ese elemento, pero me equivoqué en la fundita, cogí una ciruela pasa es un poco más grande, entonces No. igual es un poco más toca. Voy haciendo la segunda práctica, ya vi la diferencia, se sintió la diferencia porque se lo hace, como dice, conscientemente entre la ciruela pasa y la pasa, que la pasa es más pequeña, ya se la observó, ya se la visualizó bien, entonces es un poco más dulce. Sí pude establecer la diferencia, estando consciente y con la guía que usted nos dio, sí fue bastante notorio. Gracias. Gracias también, Gloria. Bien, entonces, este ejercicio es tomado de mindfulness y también de un tipo de herramienta que se llama de aceptación y compromiso, pero que lo he considerado muy importante y muy didáctica para poder introducirnos en la meditación, ¿sí? Entonces todos hemos coincidido en que al comer la segunda pasa o el segundo fruto con mucha más conciencia, con más atención, hemos podido profundizar y la palabra que me gusta también usar a mí es que hemos podido conectar más con esa experiencia, ¿no? Algo que realmente ahora pues se adolece bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con la meditación? Mucho. La primera experiencia o el primer fruto que ustedes comieron, en la mayoría de veces pues lo hacemos así, ¿no? Como dice la gráfica que estamos viendo en pantalla, de manera automática o en el modo automático, ¿sí? ¿Qué es el modo automático? ¿Qué es este modo automático o mecánico? Pues es el estilo, la forma de vivir o de hacer las cosas como las hacemos siempre. No nos detenemos, sin atención, rápidamente, muchas veces sufrimos accidentes, comemos rápido, no digerimos bien, ¿sí? Entonces diríamos que el modo automático se caracteriza básicamente por ese modo repetitivo y por la falta, la ausencia de conciencia y de conexión con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el modo automático siempre estamos haciendo, la palabra clave es siempre hacer, 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 sin atención, sin conexión. Muchas veces incluso hasta sin poder disfrutar o satisfacer realmente nuestras necesidades. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les pasa o no? Sí, sí pasa. A veces uno anda tan rápido que no sabe si ni lo que está comiendo. Y por otra parte, tenemos también entonces el modo atento, el modo consciente o un modo ser, ¿sí? Este modo no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver
con la experiencia interior, tiene que ver con nuestra capacidad conscientiva, y la atención es una herramienta, diríamos, básica para poder hacernos conscientes, ¿no? Entonces, como vamos a ver, la meditación tiene que ver con este tipo de modo de estar en la vida, ¿no? Con un modo ser, de conectarnos, de reconectar, de profundizar, más que con el modo automático. En ese sentido, entonces, aunque ya me adelanto, una de las primeras cualidades de la meditación, diríamos que entonces no es un hacer, ¿no? Sino es un estado de conciencia, ¿sí? Que se alcanza con un entrenamiento o con práctica, ¿sí? Entonces, podemos también poner algunos ejemplos en relación a esto del modo automático y el modo ser. Entonces, en el modo automático podemos correr, vivimos deprisa para realizar cualquier actividad sin estar atento mientras se ejecuta, mientras se hace. Cualquier cosa la podemos hacer así de manera automática. También comer rápidamente, deglutiendo rápidamente. Hacemos también como varias cosas a la vez, ¿no? Estamos comiendo mientras tenemos el celular al lado, contestamos llamadas, estamos tal vez en redes. Es decir, también se le llama como una actividad multitarea o multitasking. Estamos haciendo varias cosas a la vez, pero la atención está repartida en cada cosa y al final esa atención se dilata o disminuye, ¿no? Desaparece. Podemos también tener accidentes, romper o tirar cosas, olvidar actividades que teníamos que realizar por descuido o por estar pensando en otra cosa. Entonces, todas estas maneras o modos de estar en nuestro día a día pertenecen al modo automático, ¿sí? Pero aquí también pues nos puede ocurrir de que nos volvemos como incapaces de percibir sentimientos, ¿sí? Ya no sabemos si lo que tenemos es tristeza, alegría, ira, eh, nos confundimos, ¿no? Si es tensión física, si tenemos un malestar, muchas veces pues podemos estar sentados todo el día y a lo mejor hemos olvidado atendernos, comer, descansar, movernos, ¿sí? Precisamente por estar en ese tren del automatismo. Otra manera de estar en automático es también, pues, descubrirnos hablando solos o estamos pensando compulsivamente en el pasado, en el futuro, y no podemos anclarnos al momento presente, ¿no? Sino que diríamos estamos ya enganchados a estos eventos o pensamientos del pasado o del futuro. Y también, pues, ahí es muy fácil entonces que nuestra mente comience a juzgar lo que nos ocurre, ¿no? Puede ser algo que juzgue como algo bueno, también como algo malo, como algo agradable o desagradable. Y esto nos lleva muchas veces entonces a polarizarnos, ¿no? Generalmente nuestra mente se polariza siempre en lo negativo, ¿sí? De hecho, más del 80-85% de nuestros pensamientos y emociones sin un entrenamiento son de carácter negativo. En cambio, en el modo ser, que es lo que queremos descubrir con la meditación, eh, nos vamos a dar cuenta de que todo está en la mente. La clave está dentro, no fuera. Como ya lo decía Buda, la felicidad y el sufrimiento están en la mente, en los pensamientos, diríamos. Vivir el aquí y el ahora. Ni el futuro ni el pasado nos pueden hacer felices porque no existen, ¿no? Entonces lo único real, lo único realmente que tenemos es el momento presente. El pasado y el futuro no existen, son pensamientos. Otra reflexión con respecto al modo consciente o el modo ser también es que si no puedes ser feliz aquí y ahora, no podrás serlo nunca.
Es decir, lo que no tienes ahora, no sabes si lo conseguirás alguna vez, ¿no? En ese sentido, pues, imaginémonos nuestro sistema de vida en donde comúnmente luchamos mucho para sobrevivir o para alcanzar bienes materiales, ¿sí? Pero pensamos que ser felices está cuando consigamos esos bienes materiales o lleguemos a determinado estatus o consigamos determinada meta en nuestra vida, que no está mal, hay que hacerlo, pero en este sentido, en el modo ser, lo más importante sería el proceso, ¿no? Es decir, que si no puedo ser feliz ahora con lo que ya tengo o soy, ¿sí? Entonces no voy a poder ser feliz en el futuro llegando solamente a esa consecución. Y por último, lo importante no es estar donde quieres estar, sino aceptar estar donde está, ¿sí? Es decir, no evaluar el presente, no perseguir el futuro y tampoco huir del pasado. Entonces, tal vez ahora estas reflexiones suenan un tanto teóricas, intelectualísticas, pero es la manera en cómo aprendemos, ¿no? Realmente esto, la tarea es llevarlo a nuestra experiencia personal, a nuestra experiencia individual, en donde con un entrenamiento adecuado podamos ya vivenciar el presente, así sea por microdosis, así sea por pausas en nuestro día a día, ¿no? Y eso eh, nos impulsa mucho el hecho de la meditación y también del mindfulness, por ejemplo, que ya lo veremos en las siguientes clases. Entonces, para entrar un poquito más ya a lo que es el tema de la meditación, quiero compartirles un pequeño video. Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Mathieu Ricard. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó: Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. ¿Algún comentario sobre el video? Me pareció muy bonita la enseñanza
digamos que todas las cosas son temporales, ¿no? Que en algún momento van a pasar, pueden de alguna manera ser dinámicas y pueden hoy día estar de una forma y pues en un momento ser diferentes. Entiendo que eso pasa con todo. Es diferente incluso a uno mismo en su estado de ánimo y en su forma de ser hoy y posiblemente mañana podemos ser diferentes, ¿no? Entonces habla sobre la impermanencia de las cosas, ¿no? A ver, escuchémosle a alguien más. Gloria tal vez quiere darnos algún comentario o reflexión sobre el video. Tengo una reflexión corta, es esperar y observar, o sea, el tiempo no se lo puede definir, pero sí esperar que en ese caso que las cosas turbias, que la oportunidad se aclarara y en nuestras vidas que las cosas difíciles pasan y los pensamientos también, entonces solo es esperar y observar. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ver, no sé si tal vez Editar quiere acotar algo acerca del video. Gracias, Diego. Sí, como dicen las compañeras, el río pues representaría nuestra mente y lo importante de no meterse uno al río, tratar de diríamos, el conocimiento para no identificarse uno, no engancharse con el río de la mente y esperar a un ladito. Esa parte es la más compleja, es la más difícil porque estamos acostumbrados a sumergirnos, una inmersión completa en la mente. Esa es la parte que yo veo más difícil en el día a día. En nuestros problemas, nosotros nos volvemos parte de la situación. Nos cuesta mucho mantenernos ajenos como testigos sin meternos en el problema. Esa es la parte más complicada. Y luego, como bien decía Gloria, pues observar serenamente, pacientemente, y ahí creo que está un mensaje muy claro sobre la meditación, ¿no? Detenernos, sentarnos y observar la mente. Ese punto me parece a mí muy importante y la alegoría exacta que para no alborotar más la corriente de la mente, mantenernos a un ladito. Eso, Diego. Muchas gracias, Editar. Personalmente me encanta mucho este video, es como una especie de mini curso de meditación, ¿no? Y la parte con la que más me quedo es en la que Buda dice pues que la mente es cristalina, ¿no? Y que son nuestros pensamientos y esa turbulencia del río que ensucia nuestra mente, ¿sí? Entonces, es justamente lo que vamos a aprender para poder conectar o regresar a esa naturaleza más limpia, más transparente de la mente, ¿no? Que está conectada directamente con con nuestra conciencia. Bien, retomamos entonces las diapositivas. Y hemos visto que la meditación no se da en el modo automático de la vida, la meditación se da en el modo consciente o en el modo ser. Por lo tanto, la meditación no es un estado, diríamos, normal de nuestra mente o de nuestro día a día, ¿no? Sino que es algo que realmente tenemos que irlo implementando, ¿sí? En este sentido, pues les comparto en el Tíbet o según el lenguaje del Tíbet, pues meditación significa conocer algo, ¿sí? En el sánscrito, en cambio, meditación significa autocultivarse. Se sabe acerca de la meditación, pues que sus orígenes se remontan a 2500 años antes de Cristo y ya fueron pues
tratadas por tradiciones budistas, taoístas, sufís, advaitas, esenias, etcétera, ¿no? Entonces, la meditación diríamos que no es un patrimonio o algo exclusivo de alguna tradición filosófica, religiosa o espiritual, sino que realmente es una práctica muy antiquísima, milenaria, que realmente todos los seres humanos la necesitamos, ¿no? La mente, como habíamos visto en el video, siempre está en movimiento, ¿sí? En las tradiciones orientales se compara la mente como un monito que está, diríamos, saltando de rama en rama. Entonces, un momento, nuestros pensamientos afirman algo, luego lo niegan, luego retroceden, se va al pasado, se va al futuro, ¿sí? La mente, entonces, sin entrenamiento siempre está moviéndose y generalmente ese movimiento nos genera sufrimiento, ¿no? Esta alegoría de la mente de mono o monkey mind es sacada de, digamos, de la tradición budista, ¿no? En el hinduismo, en vez de un monito, le ponen con un elefante loco. Entonces, cada tradición ha querido ilustrar o nos ha querido dejar este conocimiento así de manera práctica como para que podamos aprender. En ese sentido, entonces, meditación, decimos que sería cultivar la mente como un entrenamiento formal que enfoca la atención en su actualización o realización para mantener una sensación de plenitud en la vida, ¿no? Entonces diríamos que es como estar siempre actualizando nuestra conciencia, no solo la mente, sino también nuestra conciencia. O como decía hace un momento Edgar, ¿no? Decía, realmente si uno no medita un día, pues es como que no se ha bañado, ¿sí? Entonces ahí estamos actualizando todos los días ese estado de conciencia o esa información. Veamos algunas cualidades básicas de la meditación. No son todas, pero son las que puedo compartirles. La meditación entonces no es conceptual. Podemos pasarnos hablando mucho de tipos de meditación, desde cuándo se medita y ver películas de meditación, en fin, ¿no? Pero la meditación no se trata solamente de información o de conceptos, no está basada en pensamientos. La meditación, como vimos, es experiencial, es una experiencia muchas veces íntima de conexión con nuestro ser, ¿sí? Eh, no es, a ver, está centrada en el presente, es decir, vamos a tratar de ajustar nuestro estado de conciencia para no anclarnos ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Diríamos que lo que vimos en el video, pues ese es justamente tal vez lo más complicado, pero que a su vez con un entrenamiento lo podemos ir ajustando. También está ausente de juicios, ¿no? Entonces, en meditación no vamos a comparar la práctica de hoy día con la de mañana, ni con la que tuvimos hace un mes, hace 6 meses, hace un año, porque recuerden que siempre estamos en el presente. Entonces, no vamos a utilizar el momento de meditación como para activar nuestros juicios, ¿sí? Tampoco es verbal, no se puede expresar con palabras, aunque a veces muchas tradiciones tienen textos o tienen poemas, pero son más bien como parte de los pasos de la meditación para lograr una introspección adecuada. La meditación también es un proceso intencional. Aquí hemos puesto al menos al principio, porque sí, debe haber la intención realmente de querer ir a ese lugar, tal vez poco conocido por nuestra mente, sobre todo por nuestros pensamientos, en donde necesitamos esas ganas, esa motivación, ese anhelo de poder entrar en contacto con ese estado de conciencia, ¿no? Luego tal vez ya producto de ese entrenamiento, a lo mejor espontáneamente entramos en esos momentos. La meditación también es muy liberadora, ¿no? En ese sentido,
creo que es una de las grandes motivaciones para las personas de lograr libertad a través de la meditación, ¿no? Puede ser incluso libertad de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, del ruido de afuera, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, en fin. Y por último, la meditación siempre va a ser una conexión, ¿sí? La meditación, al menos que nosotros promovemos, siempre nos va a llevar a una conexión con la parte más profunda de nosotros, a la que le llamamos nuestro ser. No es solamente una práctica que está de moda o que nos genera muchos beneficios, sino que realmente nos pone en contacto con otra parte de nuestra identidad que tal vez no es muy conocida, ¿no? Que es nuestro ser. También les he traído información sobre qué no es meditación, ¿sí? Entonces, meditar no es un hacer, es decir, a veces sí he escuchado a personas que dicen, he meditado sobre tal situación y la decisión que he tomado es tal, ¿no? Eso puede ser una reflexión o puede ser una decisión, puede ser un análisis que he realizado, pero realmente la meditación no tiene que ver realmente con hacer como hemos visto, ¿no? Entonces eso no es meditar, no es un hacer, eso puede ser otro tipo de ejercicios mentales, pero eso no es meditar. Meditar tampoco es dejar la mente en blanco, también es otro, no sé si decir mito, que se escucha mucho sobre la meditación, ¿no? Ah, quiero meditar para poner mi mente en blanco, ¿sí? Realmente ese no es el objetivo, ¿sí? Si por ahí tenemos una experiencia de no mente, que sería un lujo, bueno, sí, pero no es que la mente ha quedado en blanco, sino que hemos superado tal vez ese nivel de nuestra mente normal, de la mente común. Entonces, no es dejar la mente en blanco, tampoco es eliminar pensamientos, ¿no? Sí, porque los pensamientos van a estar ahí, las emociones van a estar ahí, ¿sí? No es conceptual, tampoco es verbal, tampoco es enjuiciadora, como decía hace un momento, eh, no vamos a sentarnos para enjuiciarnos o para ser más duros con nosotros mismos, ¿sí? Tampoco es un escape del dolor, ya que muchas veces es un afrontamiento, más bien una aceptación del dolor, ¿sí? Puede ser de que sintamos un poco de incomodidad o dolor físico, por ejemplo, en una de las posiciones que usamos. Entonces, es parte, diríamos, de ese proceso de la aceptación del dolor. Tampoco es una práctica egoísta. Muchas veces se escucha decir que las personas que meditan son egoístas, que se aíslan, que no les gusta estar con la sociedad, ¿sí? Creo que son prejuicios que se ha tenido referente a la meditación. En ese sentido, al contrario, entre uno de los beneficios de la meditación es que promueve justamente la inteligencia social, la inteligencia emocional, ¿sí? Realmente recuerdo ahora una frase de algún líder eh, digamos, religioso que decía pues que realmente si toda una generación de, de niños aprendiera a meditar, tal vez máximo en 2 generaciones, no habría guerras, ¿no? Habría más paz. Y por último también la meditación, entonces, no es obtener resultados rápidos, al menos dentro de lo que es la ciencia. Se sabe que, según estudios, un proceso o un plan de 8 semanas seguidas de meditación ya nos confieren o nos generan grandes beneficios, como los vamos a ver un poquito más adelante. Las actitudes fundamentales entonces para la meditación, cuando hagamos la práctica, van a ser estas: no juzgar, ser pacientes,
tener una mente de principiante, una mente curiosa, más o menos como hicimos el ejercicio de la pasa, ¿sí? De no resistirnos, vamos a tratar de soltar esos pensamientos, esas emociones, vamos a dejarlos ir, a dejar fluir como ese río, ¿no? ¿Sí? Eh, Tener confianza, tener fe también diría, y aceptación. Entonces, estas cualidades son muy importantes para poder adentrarnos o profundizar de manera más, con más calidad a la meditación. En la parte de elementos o qué deberíamos tener como para poder meditar, ¿sí? Entonces podemos decir que necesitamos un lugar, si es un lugar eh, lo más cómodo posible, en donde no tengamos interrupciones, ¿sí? Sin mucho ruido, ¿sí? De preferencia, al menos en nuestro estilo de meditación, lo vamos a hacer siempre en silencio, ¿sí? Con una temperatura adecuada. Para los que vivimos en clima frío, pues templando el clima, y para los que viven en clima caliente, pues de igual manera, ¿no? Siempre que sea una temperatura que podamos tolerar. La iluminación también debe ser una iluminación adecuada, no luz muy fuerte ni tampoco muy tenue. He sabido de muchas personas que no les gusta la oscuridad, entonces al menos al inicio se puede evitar eso. Los accesorios que cada uno pueda requerir es ya como a gusto personal. Si alguien quiere incienso, si alguien quiere velas, quiere flores, rosas, imágenes, ¿sí? Todo eso lo podemos tener y nos puede motivar según nuestras expectativas y también nuestra espiritualidad. Sin embargo, en el peor de los casos, si no hay ninguno de estos elementos, eso no significa de que la meditación disminuya en sus beneficios, ¿no? Otros recursos que necesitamos también es tener una rutina, es decir, como tratar de siempre meditar en un mismo lugar, a la misma hora, tal vez ir dosificando los tiempos, ¿sí? Lo que vayamos tolerando hasta tener un tiempo ya que dominamos de práctica, ¿sí? La rutina es importante no solamente en este tipo de prácticas, sino también en todos los hábitos positivos que podamos generar. Necesitamos también tiempo, ¿no? Entonces, cada uno irá acomodando su rutina como para darle tiempo a la meditación. Al principio a lo mejor serán unos 10 minutos, unos 15 minutos luego, tal vez unos 20. Por último, eh, desde la experiencia personal y digamos también lo que recomienda la ciencia, con 30 minutos como mínimo, tenemos como para ya poder vivenciar los beneficios de la meditación. A eso podemos ir accediendo poco a poco, especialmente para las personas que están iniciándose en la meditación. Y por último, también necesitamos voluntad, iniciativa, ¿sí? Esa intencionalidad de querer hacer algo nuevo, ¿no? Como cuando, no sé, vamos a comenzar una rutina de gimnasio o de ejercicios, en donde es importante, pues, querer hacerlo, ¿sí? Aunque al inicio tal vez nos cueste un poquito, porque recordemos, estamos saliendo de ese automatismo y tratando de desarrollar más conciencia y comportamientos, diríamos, un poco más del ser. De manera general, también podemos ver diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Meditaciones atencionales, como por ejemplo mindfulness, que seguramente lo van a ver más adelante. Si meditamos específicamente con algún elemento, por ejemplo, vamos a poner atención a una vela, a una flor, a, no sé, alguna mascotita, a la naturaleza. Todas esas pertenecen entonces a las meditaciones atencionales.
Meditaciones generativas, en estas sí es necesario, por ejemplo, la palabra o la visualización, donde se trata de generar un valor, una virtud en nuestro ser, por ejemplo, la bondad, la amabilidad, la compasión, ¿sí? El perdón. Entonces son meditaciones generalmente guiadas en donde vamos reflexionando y vamos visualizando aquella cualidad que queremos generar. Y por último, tenemos también meditaciones deconstructivas, es decir, que nos ayudan a purificar, diríamos, a filtrar elementos de nuestra mente que nos generan sufrimiento, ¿no? En este tipo de meditaciones, por ejemplo, hay meditaciones que nos ayudan a disolver defectos o meditaciones de disolución del yo y todas aquellas meditaciones contemplativas donde también sí hay mucha, ¿qué diríamos? Literatura, en el sentido de que hay preguntas, hay reflexiones, hay silencios, hay pausas, y así poco a poco vamos llegando a una comprensión final. ¿Preguntas o comentarios referente a lo que hemos visto sobre la meditación hasta ahora? Bien, yo antes de esta conferencia yo me hacía la pregunta que dice aquí que debe ser, o no sé si debe ser una rutina. En cambio yo pensaba, pero si yo lo hago rutinariamente ya no va a ser una meditación, sino un hábito. Entonces siempre he estado tratando de observar eso, sobre la rutina de la meditación. Ya, claro, muy buena pregunta. Bueno, aquí tal vez es solamente una clarificación de términos, ¿no? Rutina puede ser consciente o también puede ser una rutina inconsciente. En este caso, ya se ha comprobado que realmente los seres humanos, pues, y la naturaleza mismo tiene rutinas, ¿no? El día, la noche, el nacer, el morir. Es decir, en ese sentido no tiene nada de malo tener una rutina. Lo más importante es, en este caso, la conciencia con que hacemos eso. Obviamente, si es que por ahí hay algún cambio o no podemos realizar una práctica, pues bueno, o sea, se puede eh, cambiar ciertos tiempos o ese día se cambia la rutina, pero siempre la rutina ayuda mucho, diríamos, a mantener un hábito, un comportamiento positivo. Gracias. Sí, eso mismo yo analizaba. Si lo hago conscientemente no va a ser una rutina. Claro, yo creo que más bien es la connotación negativa que se le ha dado a la palabra, pero repito, puede ser una rutina consciente o también una rutina inconsciente, ¿no? Como la gente a veces dice, es un acto rutinario, ¿sí? Se refiere a que es mecánico, es automático. Gracias, Gloria, por la pregunta. Como hemos visto, entonces, al menos en estos últimos 30 años, la meditación ha sido objeto de estudio de algunas ramas, ¿no? Una de ellas es las neurociencias. Actualmente hay muchos profesionales, mucha gente de las ciencias interesados en el campo de la meditación. Creo que realmente ya no se tiene un número de los estudios, de los artículos científicos y del material científico, de imágenes, de películas, de audios, en fin, que hay sobre meditación, ¿sí? Entonces diríamos que realmente la meditación está generando un cambio, diríamos, en el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué es lo más importante en relación a la meditación y los cambios que produce en nuestro cerebro? Entonces, en uno de estos experimentos que realizaron los científicos, habían tomado, diríamos, como prueba, eh, a través de unos escáneres de neuroimagen, el cerebro de una persona que no ha meditado nunca, ¿sí? Y le dijeron pues que esta persona simplemente se siente y no haga nada.
y mientras estaba sentada le colocaron sus aparatos, sus electrodos, y por estas técnicas de neuroimagen vieron el comportamiento de su cerebro y se dieron cuenta de que ciertas áreas del cerebro, específicamente la corteza prefrontal y la parte posterior, la zona emocional de lo que es la ínsula, el sistema límbico, estaban activadas, ¿no? Activadas tal y como si estuviese haciendo algo, ¿sí? Repito, esta persona estaba sentada sin hacer absolutamente nada. ¿A qué se debe realmente esta actividad de su cerebro a pesar de no estar haciendo físicamente nada? Entonces se dieron cuenta que esa activación justamente se debía a sus pensamientos y a toda esa actividad nerviosa que estaba produciéndose en el cerebro y el sistema nervioso de esta persona, ¿sí? A eso le denominaron entonces la red neuronal por defecto, o el DMN, o en inglés el Default Mode Network, ¿sí? Entonces, esta red neuronal se activa siempre por nuestro diálogo interior, es decir, a mayor número de pensamientos, a mayor número de diálogo, de charla interior, esa red neuronal está más activa, ¿no? Y eso explica entonces por qué muchas personas tienen problemas eh, emocionales, problemas mentales, ansiedad, depresión, estrés, no pueden dormir, precisamente por esta actividad interior, ¿sí? Y luego, asimismo, tomaron a otra persona, en este caso, un monje budista, en realidad son varios con quienes han hecho pruebas, y le sometieron al mismo experimento. Entonces les pusieron estos electrodos, vieron la información en sus escáneres de neuroimagen y como pueden ver aquí, esta zona de color rojo ha disminuido bastante en relación a la primera imagen, ¿no? Entonces, acá esta persona, esta misma persona, fue sometida a un programa de meditación de 8 semanas, ¿sí? Y con solo 8 semanas, entonces podemos ver que aquí su actividad neuronal ha bajado considerablemente, ¿no? Se ve el color aquí rojo que está menos marcado que en la primera imagen. Pero también se dieron cuenta que las personas, en este caso, estos personajes, como los monjes budistas, estaban muy entrenados ya en la meditación y no tenían actividad en su red neuronal. Era como si realmente, diríamos, un cerebro pasivo, ¿no? Un cerebro muy en paz, en calma, ¿sí? Entonces esos experimentos los repitieron varias veces hasta el punto pues que ahora hay mucha evidencia científica en relación a esto. De ahí podemos decir entonces que la meditación activa el sistema nervioso parasimpático y esto hace pues que bajen los niveles de estrés, que el consumo de oxígeno, cuando estamos mucho más automáticos, consumimos más oxígeno del que necesitamos. Aumenta también la materia gris de la ínsula, ¿sí? Y el córtex prefrontal, y mejora la atención, la compasión y la empatía. Entonces, esos fueron como los primeros hallazgos de los neurocientíficos en relación a los efectos que producía un programa de meditación, al menos de 8 semanas, y posteriormente, pues, ya se hicieron de otros tipos de duraciones. De ahí podemos decir entonces que los beneficios de la meditación en general son la disminución del estrés, nos ayuda a dormir, a conciliar el sueño, alivia la depresión y la ansiedad de leve a moderada, al menos desde mi experiencia, podría decir que esos niveles se puede trabajar con meditación cuando ya hay casos graves o severos, en realidad tiene que apoyarse de otro tipo de herramientas como la terapia psicológica o farmacológica,
en fin. Nos ayuda también a disminuir la presión sanguínea. Ustedes pueden hacer la prueba, pueden, antes de empezar un ejercicio de meditación o luego de que han regresado de la calle, se pueden tomar la presión, anotan los resultados y luego al final de que han meditado, ¿sí? Nuevamente se toman la presión y van a ver que hay una disminución de la misma, ¿sí? Hay también un aumento de la atención sobre las emociones agradables, ¿sí? En el modo automático, pues nuestro cerebro generalmente está en un modo muy de supervivencia y generalmente estamos enfocados más en peligros o en emociones desagradables. Mejora nuestra capacidad de autoconciencia, mejora también el enfoque en el momento presente o disfrutar de las pequeñas cosas que suceden en nuestro día a día. Como les decía, también desarrolla la inteligencia emocional, ¿sí? Como poder estar preparados para los eventos desagradables de la vida y nos desarrolla la empatía, la imaginación y la creatividad. En este sentido, se sabe, por ejemplo, que grandes empresas, por ejemplo, como Google, Microsoft, ¿sí? Utilizan programas de meditación y de mindfulness para mejorar el desempeño de sus trabajadores, ¿no? Entonces, la meditación y creatividad realmente están como muy de la mano, están muy ligadas. ¿Cómo meditar? Entonces, vamos a hacer una práctica simplemente para las personas que están introduciéndose en este mundo vamos a dar unas pautas generales. Entonces, debemos seleccionar un lugar donde vamos a meditar habitualmente. Ya hemos dicho un lugar cómodo, no haya mucho ruido, ventilado, ¿sí? Y luego vamos a elegir la herramienta en donde nos vamos a sentar, ¿sí? Entonces, aquí surge una pequeña diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar para meditar un banquito como el que vemos aquí, la primera imagen. Este es un banquito de meditación Zen que normalmente utilizamos en nuestra escuela y que se los puede adquirir también. Entonces esta es en posición sentada y de rodillas, puede ser sobre una alfombra o una colchoneta. Otra puede ser en posición de loto o semiloto. Aquí en este caso están usando una almohadilla para apoyar la espalda. Cuando ya se tiene más experiencia, pues lo pueden hacer también sin apoyo, pero siempre con la espalda recta. Y otra forma también, y creo que es la más sencilla, al menos para quienes ni dominan esta posición, ni tampoco disponen de un banquito, lo pueden hacer entonces en una sillita, que creo que todos tenemos una silla en casa. Entonces vamos a utilizar generalmente la parte de la silla desde la mitad hacia adelante. No vamos a utilizar el respaldo de la silla, es decir, se recomienda pues alejarnos un poquito del respaldo con el objetivo de mantener la espalda recta y formar con nuestras piernas como una especie de escuadra para quedar de manera erguida, ¿no? Sí. Entonces, el día de hoy, para las personas que tienen banco, utilizarán su banco. Para las personas que dominan posición de loto o semiloto, lo hacen de esa manera. Y para las personas que están iniciándose, lo vamos a hacer entonces en una sillita. Entonces, por ejemplo, Renata, que tenga su sillita lista para poder realizar la práctica. Luego vamos entonces de tomar esa postura, vamos a hacer un escaneo del cuerpo, vamos a observar nuestra mente y emociones y por último vamos a tratar de contactar con nuestro corazón y una presencia interior.
Antes de pasar entonces a la práctica, no sé si tienen alguna pregunta o algo que les facilite la práctica de hoy. No hay ninguna pregunta, Renata, todo está comprendido. Está claro, Dieguito. Ya, en este caso, Renata, ¿usted lo va a hacer con qué elemento? Yo tengo un banquito. ¿Sí tiene banquito? Sí, Bueno, entonces sí debes saber cómo se utiliza el banquito, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, mucho mejor. Bien, entonces el resto pues ya sabemos usar nuestros elementos, entonces no es necesario alguna otra indicación. Vamos a pasar entonces a nuestra práctica. Vamos a hacer una práctica ni tan corta ni tan larga como para poder experimentar entonces este proceso de la meditación. Les invito entonces desde este momento a que tomen su lugar, tomen su banquito, su silla o tomen la postura en la que van a meditar. Por cuestiones de didáctica, yo lo voy a hacer también en una sillita. Vamos a trabajar con la espalda recta. En cualquiera de las posiciones vamos a procurar de que las palmas de las manos descansen sobre los muslos para que los hombros no estén tensos y podamos abrir y soltar el pecho. Vamos ahora a cerrar los ojos. Vamos a conectar la lengua al paladar. Vamos a recordar entonces esa actitud de mente abierta, mente de principiante, como si fuera la primera vez que voy a meditar o que voy a hacer esta práctica. No tengo expectativas, pero sí siento una curiosidad interior. Me doy el permiso de explorarme, de explorar este momento, y voy a comenzar tomando conciencia nuevamente de la posición de mi cuerpo, posición cómoda con la espalda erguida, pero suelta. Siento el peso de mi cuerpo sobre la silla o el banquito o el piso. Me doy cuenta también de la temperatura corporal. Reviso si hay pensamientos en mi mente y no me engancho con ellos solamente para saber si están presentes o no. Y ahora voy a tomar conciencia de mi respiración. Respiro de manera profunda a mi propio ritmo, tratando de enfocarme en el proceso de la respiración. Inhalo y exhalo. Cada vez que aparece un pensamiento, voy a dejar que ese pensamiento pase, igual que si fuese una nube, que cuando la observo en el firmamento, siempre pasa. No me detengo en la nube, dejo que esté corriendo y amablemente vuelvo mi atención a la entrada y a la salida del aire por las fosas nasales. La respiración siempre funciona como un anclaje que me ayuda a regresar. Regreso a mi cuerpo, regreso a mi respiración.
No me dejo llevar por la mente, no me dejo llevar por esas nubes, ese diálogo interior. Dejo que esté ahí y regreso a mi punto de anclaje, que es la respiración. No hay juicios, no hay ninguna prisa, con total aceptación. Este momento es como es. Ningún lugar a donde ir, nada que obtener y nada que alcanzar. Ahora voy a enfocar mi atención por cada una de las zonas de mi cuerpo con esa misma atencionalidad y aceptación. Percibo la zona de mi coronilla y cuero cabelludo. Percibo también mi frente y mis ojos. Tomo conciencia de mi rostro. Puedo soltar la mandíbula inferior, manteniendo la lengua tras el paladar. Incluso puedo dibujar una media sonrisa en mi rostro. Es una señal de aceptación. Y continúo bajando por la zona del cuello, los hombros y la espalda superior. Espalda media y cintura. Los brazos, codos y antebrazos. La zona del pecho y el corazón. Sentimos también el abdomen, los muslos y la parte posterior de las piernas. El contacto con nuestras manos.
las rodillas, las pantorrillas, los talones y las plantas de los pies. Sentimos todo el cuerpo de manera global, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Soltamos el cuerpo. Buscamos un punto de anclaje para situar nuestra atención. Y permanecemos en silencio por unos minutos. Cada vez que aparece un pensamiento, una emoción, solamente la observo sin quedarme en ella y regreso a mi punto de anclaje. Vamos a respirar profundamente. Cuando nos sintamos listos, podemos regresar y abrir los ojos. Bueno, en mi experiencia y como también he podido ir vivenciando, la meditación no se queda ahí. Como habíamos visto, no se puede meditar si no desarrollamos este estado de conciencia o este modo ser consciente en nuestro día a día. Entonces, si ahora terminamos una práctica, sea corta o sea larga, el trabajo no termina ahí, o la experiencia, para que no suene tan esforzado, ¿no? La experiencia no termina ahí, sino que luego, en nuestro día a día, necesitamos tener como microdosis de conciencia, microdosis de atención, ¿sí? Y van muy ligados. De hecho, creo que a mí me ha servido un poquito al revés, el hecho de desarrollar más el recuerdo de sí o la autoobservación en el día a día, me ayuda a profundizar ya en la meditación, en donde hay un lugar, un ambiente, un espacio preparado, hay la intención, no hay interrupciones. Entonces yo les motivo más bien a eso, tanto a estudiantes nuevos como que ya tienen experiencia,
a desarrollar la autoobservación o los estados de recuerdo de sí en el día a día. Podemos, por ejemplo, después de una práctica de meditación o de mindfulness, poner como rutina consciente los siguientes 5 minutos que me he levantado del banquito, de la silla, en fin, también los voy a vivir con conciencia. Entonces, eso ayuda mucho a ir desarrollando también esta habilidad de la autoobservación. ¿Sí? Eso quiero compartirles. Personalmente me ha ayudado mucho y lo sigo practicando para cada vez aprender un poquito más sobre la meditación y mis procesos internos. De mi parte, les agradezco mucho por su presencia. Han sido un bonito público. También les felicito y espero pues que estén presentes en las siguientes clases en donde tenemos otros temas muy importantes. Muchas gracias y buenas noches.